Estamos aquí en la 81 edición de EICMA, donde vamos a ver todas las novedades para el año 2025 y lo que queda de 2024. Para los que no conozcáis qué es EICMA, es el mayor salón de la moto que existe, está aquí en Italia, en Milán. Y aquí todos los fabricantes, los mayores fabricantes, traen todas las novedades, donde traen toda la artillería pesada. Así que David y yo vamos a dar un paseíto por aquí para que desde Motoscoot os traigamos todas las novedades que son una auténtica pasada. Estamos aquí en el stand de Malossi y es una flipada estar aquí un ratito, ¿verdad, David? Viendo este material. Así que vamos a ir explicando un poco lo que trae Malossi y lo que tiene justo aquí. Aquí estamos viendo un motor AM6 y un motor Derby con los cilindros Malossi MHR. Explícame un poquito, David, cómo va aquí los cilindros Malossi. Pues estos dos cilindros que vemos puestos en los motores serían los cilindros de disposición, podemos decir que son de espárrago con disposición tradicional, ¿vale? Los originales del motor. Los espárragos largos. Exactamente, los espárragos largos. Malossi ha vuelto a hacer cilindros distintos con esta disposición para estos motores, que lo tenía un poco como decir, no tenía nada Malossi, ¿vale? Y aparte, pues bueno, también ha sacado el cilindro, ha mostrado aquí el cilindro en disposición FL, ¿vale? Vale, este es el cilindro FL. Para saber diferenciarlos, es un cilindro que utiliza espárragos cortos y se agarra abajo, claro, porque el espárrago es mucho más cortito. Entonces, ¿qué es lo que mejora? Exacto, los cilindros FL, al tener los espárragos más pequeños, pues no podríamos decir que no te limitan a la hora de diseñar los conductos de admisión y de escape. Vale, vale. Entonces, y mejoras el rendimiento. Exacto. Vas a mejorar el rendimiento. Bueno, pues estamos viendo el cilindro, que en este caso, este cilindro FL, junto con el tradicional de espárragos largos, ¿dónde podemos montar el FL? Bueno, pues el FL en cualquier cárter, por ejemplo, el RC1 de Malossi, es un cárter que está pensado para cilindro FL. Este cilindro FL de Malossi, ¿podríamos, por ejemplo, montarlo en el AMC o en el Derby? En principio tendríamos que hacer una adaptación, pero no es llegar y montar, exacto. En principio, este es para montar ahora mismo en el cárter de Malossi. En un cárter o en un polinifre o en un cárter que admita esta nueva configuración de cilindro que es llamada FL. Vale. Y luego aquí tenemos los culatines que me has dicho que te gustan. ¿Perdón? Los culatines que me has dicho que te gustan. Tienen buena pinta, las culatas que son muy bonitas, la línea todo lo que hace Malossi, incluso, vamos, los cigüeñales son... Y ahora los cigüeñales. Tienen una pinta muy... Que me has dicho que te ha gustado. Sí, muy llamativo. La biela estrechita. Sí, por abajo la biela es estrechita, eso hace que tenga más apoyo el burlón en las mangas del cigüeñal, ¿vale? Está equilibrado con tusteno, vemos un contrapeso de tusteno en la parte de abajo y dos de aluminio para quitar peso en la parte de arriba, en la parte del burlón de la biela. Vale. Y aquí tenemos también el escape, en principio este es el escape de scooter para 100 centímetros cúbicos de Malossi, y aquí tenemos el cárter de Malossi, el RC1. Este cárter está preparado para poder montar cilindros FL, cilindros que se sujetan en la base del cilindro. Y la verdad que esto es un material brutal. Este 100 centímetros cúbicos con este motor, ¿qué potencia podríamos hablar de? Bueno, Malossi anuncia 35 caballos la rueda. 35 caballos la rueda. Pues fijaros lo que son 35 caballos en una rueda de 12 pulgadas, esto es una auténtica bomba. Bueno, y siguiendo un poco con Malossi, tenemos aquí una Fantry que está entera totalmente Malossi, ¿vale? Entre otras cosas, ya monta el cilindro de 100 en el motor AM6, tiene el cilindro nuevo de 100 con los espárragos que hemos dicho antes que tienen la configuración tradicional de espárragos largos, ¿vale? Monta un 30 VHSH de Deyorto, una admisión Malossi con una caja de lámina VL17, VL18, tiene el rotor digital de Malossi y también, como veis, bueno, el escape es el escape el nuevo de 100 de Malossi. Y por otra parte, pues estamos aquí en el stand de Vespa, de Malossi, también hay material de dos tiempos. Entre otras cosas están estos dos cárteres que Nandi nos va a explicar un poco de en qué consisten. Aquí tenemos 4 versiones. Tenemos un cárter con admisión, la típica de Vespa rotativa, que es el cigüeñal, permite esta admisión rotativa, y lo tenemos en versiones 125 y 200. Y luego también tenemos la versión admisión por lámina y también en versiones 125 y 200.
200. Y aquí tenemos los 2 cilindros. Hemos hablado con el personal de Malossi, preguntándoles un poco sobre las prestaciones, y nos hablaba de que el 200 podía estar en ¿cuántos caballos? 23-24 caballos. 23 o 24 caballos, vaya juguete. Atención, todo esto es para tenerlo también en Vespa de calle. O sea, no es decir un uso exclusivo de competición. Tenemos un cárter que es para montarlo también por la calle, muy vitaminada. Y luego tenemos el cilindro de 125 que estaría dando en torno a los 19 caballos. Así que os vamos a dar paso a las imágenes de una Vespa que tienen aquí. La tienen completamente equipada Malossi para que veáis el aspecto y el rendimiento no lo vamos a poder ver, pero viendo la calidad que tiene Malossi, aquí no hay duda. Si algo tiene Malossi, aparte de las prestaciones, es la terminación, la buena calidad. ¿Es o no es? Calidad, Malossi es sinónimo de calidad. Brutal.